Sombras del pasado. En una pequeña y remota aldea, oculta entre densos bosques y montañas escarpadas, se erguía una antigua mansión conocida por todos como la Casa de las Sombras. La mansión, construida en el siglo XVIII, había sido hogar de generaciones de la familia Armand, pero hacía décadas que nadie se atrevía a cruzar su umbral. Las historias que circulaban en la aldea hablaban de sucesos inexplicables, de sombras que se movían por los pasillos vacíos, de susurros en la oscuridad, y de un amor trágico que había quedado atrapado entre sus paredes. El regreso de Lucía. Lucía, una joven mujer de cabello oscuro y ojos profundos, había pasado su infancia en esa aldea antes de mudarse a la ciudad. Sin embargo, tras la muerte de su abuela, la última residente de la mansión, Lucía se vio obligada a regresar. A pesar de las advertencias de los aldeanos, decidió mudarse a la vieja casa para cerrar un ciclo y resolver los misterios que siempre habían envuelto a su familia. Desde el momento en que Lucía cruzó la puerta de la mansión, sintió el peso de las sombras sobre ella. La casa estaba envuelta en una oscuridad que parecía tener vida propia, y cada rincón exudaba un aire de abandono y tristeza. Sin embargo, había algo más, algo que Lucía no podía explicar, una presencia constante, una sensación de ser observada. El diario de Isabelle. Explorando la casa, Lucía encontró un antiguo diario escondido en el ático, cubierto de polvo. Pertenecía a Isabelle, una joven que había vivido en la mansión más de un siglo antes. Isabelle había sido la hija del dueño de la casa, una mujer hermosa y sensible que había estado profundamente enamorada de un hombre llamado Samuel, un jardinero que trabajaba en la propiedad. Las entradas en el diario narraban la historia de un amor prohibido entre Isabelle y Samuel. Se encontraban en secreto en los jardines bajo la luz de la luna, intercambiando promesas y sueños. Pero el destino fue cruel, y la relación terminó en tragedia. Samuel desapareció una noche sin dejar rastro, y se decía que Isabelle, consumida por la pena, se quitó la vida en uno de los fríos y oscuros pasillos de la mansión. Las sombras y el misterio. A medida que Lucía se sumergía en la lectura del diario, comenzaron a suceder cosas extrañas en la casa. Las puertas se cerraban solas, las velas se apagaban repentinamente, y el aire se volvía más frío cada vez que mencionaba el nombre de Samuel. Peor aún, Lucía empezó a ver sombras moviéndose a su alrededor, sombras que tomaban la forma de figuras humanas, figuras que parecían observarla desde los rincones oscuros. Una noche, mientras leía una de las últimas entradas del diario, Lucía escuchó un suave susurro detrás de ella. Se giró lentamente, su corazón latiendo con fuerza, y vio una sombra en la esquina de la habitación, una figura alta y delgada. Aunque debería haber sentido miedo, había algo en esa figura que le resultaba familiar. Era como si esa sombra estuviera tratando de comunicarse con ella, de decirle algo importante. El romance renacido. En los días que siguieron, Lucía comenzó a soñar con Samuel. En sus sueños, él la guiaba por los jardines de la mansión, la miraba con esos ojos oscuros llenos de amor y dolor, y le susurraba palabras de consuelo. Lucía se despertaba cada mañana con una sensación de conexión profunda, como si hubiera conocido a Samuel toda su vida. Las sombras en la casa se volvían más persistentes, y Lucía se dio cuenta de que estaban vinculadas a los eventos del pasado. Alguien, o algo, no quería que ella descubriera la verdad sobre lo que había sucedido entre Isabelle y Samuel. Una noche, siguiendo las indicaciones de un sueño particularmente vívido, Lucía fue al jardín trasero de la mansión. Allí, bajo la luz de la luna, encontró un antiguo pozo cubierto por enredaderas. Algo en su interior le dijo que ese pozo ocultaba la clave de todo. Sin dudarlo, comenzó a desenterrar lo que había sido sepultado durante tanto tiempo. La revelación. Debajo de las piedras y la tierra, Lucía encontró un pequeño cofre. Dentro, había una carta escrita por Samuel. En ella, Samuel revelaba que había sido asesinado por el padre de Isabelle, quien no podía soportar la idea de que su hija se casara con un simple jardinero. Samuel había sido enterrado en secreto en el jardín, y su espíritu había quedado atrapado, incapaz de descansar en paz. Lucía sintió una profunda tristeza y una ira creciente mientras leía la carta. Finalmente, comprendió por qué las sombras la habían perseguido desde que llegó a la mansión. Samuel no había desaparecido, había sido traicionado, y su alma estaba atrapada entre la vida y la muerte,
esperando que alguien descubriera la verdad. El desenlace. Esa noche, Lucía decidió que era hora de liberar a Samuel y a Isabelle de su tormento. Tomó la carta y se dirigió al lugar donde creía que el cuerpo de Samuel había sido enterrado. Con cada paso que daba, sentía la presencia de las sombras a su alrededor, pero ya no sentía miedo. Sabía que Samuel estaba con ella. En el lugar señalado, Lucía encendió una vela y leyó en voz alta la carta de Samuel, rogando que su espíritu y el de Isabelle pudieran finalmente reunirse y encontrar la paz. El aire se volvió más ligero, y las sombras, que antes parecían amenazantes, se desvanecieron lentamente. De repente, Lucía sintió una cálida brisa a su alrededor, y por un instante, pudo ver a Samuel e Isabelle juntos, sus almas finalmente libres, abrazados bajo la luz de la luna. Sus rostros reflejaban una paz que no habían conocido en vida. Lucía supo que había hecho lo correcto, que había cerrado un ciclo de dolor que había durado más de un siglo. Epílogo. Lucía decidió quedarse en la mansión, pero desde esa noche, la casa ya no estaba envuelta en sombras. En su lugar, un aire de serenidad llenó cada habitación, y los jardines florecieron como nunca antes. Aunque el amor entre Samuel e Isabelle había sido trágico, su historia había sido finalmente redimida. Y en las noches de luna llena, si uno caminaba por los jardines, podía sentir una suave brisa y escuchar, en lo profundo del silencio, un eco distante de risas y susurros, como un recordatorio de que el amor, incluso en la tragedia, puede trascender el tiempo y la muerte.